Muy buenos días tengan todos los participantes de la aula virtual del TPI. Hoy vamos a tratar, muchachos, la ley de Ohm. Pero para ello vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se trató en el tema 1. En el tema 1 disertamos sobre algunos términos, conceptos generales de lo que es la electricidad, pasando por lo que es la naturaleza eléctrica de la materia, pasando por lo que era la estructura atómica. Hablamos ahí de lo que son los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Hablamos de una propiedad intrínseca de los materiales, que fue la resistencia de los materiales, en especial la resistencia de los conductores. Hablamos de esa condición, de esa propiedad física, química, de la resistividad y conductividad de los materiales conductores. Se definió cómo calcular la resistencia de un conductor. Se presentaron como tablas, ¿verdad?, para identificar los calibres de los distintos conductores que se usan en el industria. Es decir, abarcamos un tema bastante detallado de lo que es el término de resistencia de los materiales y también la resistencia del resistor como elemento pasivo en un circuito. Es decir, un elemento que se utiliza para ejercer un trabajo, por ejemplo, una cocina eléctrica, el filamento de un bombillo incandescente, o una resistencia en un circuito eléctrico o electrónico para producir división de voltaje o regulación de corriente. Eso fue tratado en el tema 1. También tratamos lo que es la diferencia de potencial, cuyo término, diferencia de potencial, también recibe un sinónimo de potencial eléctrico, fuerza electromotriz o simplemente voltaje, cuya unidad es el volt. Ahí pudimos también, digamos que deducir a partir de la ecuación del teorema de trabajo que el voltaje. Y también vimos lo que es la intensidad de corriente o corriente eléctrica, que es la tasa de cambio de la carga por unidad de tiempo. Ahí vimos también que la corriente eléctrica se produce cuando hay una energía capaz de mover carga en un circuito. Ahí se produce el flujo. Si no hay esa energía capaz de mover las cargas eléctricas, no se produce corriente. ¿Cuál es esta energía? Normalmente es una fuente de voltaje de corriente continua o alterna. En esta unidad que estamos analizando los análisis de circuitos en corriente continua, vamos a hablar de fuente de poder o fuente de energía eléctrica, en este caso de voltaje, como una fuente de poder o una batería o lo que ustedes conocen como pila. ¿Okay? Todos estos temas fueron tratados en el tema 1. Vamos a iniciar el tema 2, la ley de Ohm. Entonces, empezamos. La ley de Ohm fue promulgada por este señor, George Simon Ohm, en 1827. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece, que es una ecuación que establece que la caída de voltaje en un resistor es proporcional a la corriente que circula por él. Aclarando que esa diferencia de voltaje
esa diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Vea que estoy usando varios términos para que ustedes vayan familiarizándose con los términos. El voltaje también se define como fuerza electromotriz, diferencia de potencial o simplemente potencial eléctrico, cuyas unidades son el volt o voltio. Tenemos ahí la corriente eléctrica, cuya unidad es el ampere, y la resistencia eléctrica, que en este caso es como resistencia eléctrica como elemento pasivo, no es la resistencia eléctrica del conductor del circuito, no, como elemento pasivo capaz de ser capaz de convertir de energía, por ejemplo, de eléctrica a calórica, o de eléctrica a calórica y lumínica. Como elemento constituye el circuito. Y el valor de esa resistencia, las unidades, perdón, de esa resistencia eléctrica es el ohm. Aclarando que, o no nos olvidemos del tema 1, que la corriente viene establecida como la tasa de cambio de la carga por unidad de tiempo, donde en este caso la carga viene expresada en coulomb y T en tiempo. Muy bien, ahora vamos bien. Tenemos aquí la simbología de lo que es la batería o una fuente de energía, en este caso una fuente de voltaje, batería o fuente de voltaje. Este es el símbolo que se utiliza normalmente en los esquemas eléctricos y por lo cual ustedes tendrán que, cuando presenten un diagrama eléctrico, al menos tienen que ya estar identificando una fuente de voltaje. Tenemos aquí el caso de los resistores, que son dos tipos de simbología para lo cual usted va a identificar la resistencia y un resistor. ¿Okay? Este símbolo representa un esquema eléctrico, lo que llaman un voltímetro. ¿Y qué es un voltímetro? Es un elemento, un equipo que se utiliza para medir la diferencia de potencial de un elemento o de una fuente de poder. Igualmente tenemos aquí este símbolo que están observando ahí, que se denomina amperímetro. También cuando aparece ya este símbolo en un esquema eléctrico, ya usted debe saber que eso representa un amperímetro y lleva la A de amperímetro. Estamos identificando aquí los elementos. Veamos otros conceptos que están relacionados con la ley de Ohm y con los circuitos eléctricos. Estos puntos azules que ustedes están observando ahí se denominan nodos en el circuito. ¿Y qué es un nodo? Ahí lo tienen entre paréntesis, punto donde se conectan los elementos. ¿Y cuál es el grado del nodo? Cantidad de elementos conectados al nodo. En este caso vemos que esos tres nodos son de grado 2 porque conectan dos elementos. ¿Ven esto? Este nodo está conectado a R1 y a la batería. Este está conectado a las dos resistencias y este está conectado a la parte negativa de la batería y a un terminal de la resistencia de todos estos nodos son de grado 2. Vemos aquí otro concepto, la rama. ¿Qué es una rama de un circuito? Son los caminos que toma la corriente. Aquí tenemos una rama 1 para la corriente 1, la rama 2 para la corriente 2, la rama 3 para la corriente 3 y una rama, cuarta rama, una rama total que sería identificada por esta corriente. Más adelante, cuando calculemos las resistencias equivalentes, estas tres se pueden llevar a una equivalente y nos quedaría el circuito con una sola rama. Ok, observen este circuito que está aquí. La ley de Ohm está relacionada con este circuito. Tenemos una diferencia de potencial, una fuente de energía, un resistor y una corriente convencional que va de izquierda a derecha.
de izquierda a derecha. Observen lo siguiente. Este se llama corriente convencional porque va en sentido contrario al flujo de los electrones, como es físicamente. El flujo de electrones, como su carga es negativa, lo vimos en el tema 1, esa como es carga negativa, ella es atraída por el polo positivo de la fuente de poder, lo que significa que la corriente iría más bien de derecha a izquierda, viendo esta figura, de derecha a izquierda, buscando el polo positivo de la fuente de voltaje. Pero los autores, a lo largo de toda la historia, los autores de los textos de electricidad, de los fundamentos eléctricos, establecieron inicialmente la corriente convencional. Ahorita hace cálculos de valores negativos, bueno, les parece incómodo, bueno, y establecieron este sentido de corriente. Aquí está. Con este circuito se pueden establecer la ley de Cooper. Observen esto. Se establece que el voltaje es proporcional a la corriente en este circuito. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta fórmula. Muy sencillo. Recuerden que es una ecuación, una sola ecuación. La ley de Ohm representa una sola ecuación. Lo que significa que para que tenga solución al sistema, ¿qué va a ocurrir? Que debemos conocer por lo menos dos parámetros para determinar el tercer parámetro. En este caso, el circuito tiene una resistencia de 10 kilo ohms y una fuente de voltaje de 10 voltios. Tendríamos que determinar la intensidad de corriente o la corriente eléctrica. Bueno, aquí están sustituyendo los valores. Obtenemos que la corriente es igual a 1 miliampere. Sencillo, ¿no? Este diagrama que está aquí, ojo, tengan cuidado, les explico. Lo importé de un programa de simulación de circuitos eléctricos llamado Proteus. Y estos elementos están ahí en ese programa. Uno arma el circuito y lo puede simular. En la simulación, o es decir, cuando se está corriendo el circuito, es como cuando se está energizando ese circuito y observamos ahí, por ejemplo, cómo está conectado en este caso el miliamperímetro. Y se llama miliamperímetro porque esta letra minúscula antecede a la unidad de la variable. En este caso la variable de corriente tiene la unidad del amperio, pero como se le antecede esta letrita minúscula, la M significa miliamperio, es decir, la lectura que se está obteniendo aquí es en miliamperios. Observen ustedes que así como calculamos en la página anterior esto teóricamente, en el Proteus, que es un programa de simulación de circuitos electrónicos, se calcula la corriente, es decir, no se calcula, se mide la corriente, ese es el término, se mide la corriente colocando en serie el amperímetro. Observen esto, en serie. La parte positiva de este amperímetro se coloca a la parte positiva de la fuente y la parte negativa del amperímetro a la parte superior del resistor. Es como una comprobación de la parte teórica con la parte práctica. Y parte práctica virtual, porque esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando ustedes en el laboratorio, en la otra asignatura que complementa esta materia, que es la teórica, cuando estén haciendo la práctica, la primera práctica, usted va a medir con un aparato de verdad, es virtual, este amperímetro se va a colocar en serie, usted sabe cómo se va a colocar. Por eso que ya al hacerlo aquí ya uno lleva una ventaja. Primero, la ventaja es que está comprobando el resultado correcto y segundo, que está aprendiendo a cómo es que se va a colocar el aparato para medir corriente. Fíjense que es diferente
es diferente, como pueden observar, a cómo se mide voltaje, que lo vamos a ver ahorita. Vamos, comprobemos de forma práctica. ¿Cómo sería de forma práctica? Una vez que ya se simuló con este programa que ustedes tienen que instalar, el Proteo o el Multisim, cualquiera de los dos. A mí me gusta más el Multisim, pero aquí estoy trabajando con el Proteo. Para efecto de la clase me pareció más fácil. Pero ya una vez que usted arma su circuito, ¿qué viene ahora? Instalarlo en forma práctica. Para ello vamos a necesitar varias herramientas, varios equipos para consolidar la práctica, o consolidar el conocimiento de lo que ya se aprendió en teoría, comprobarlo en la práctica. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esto que está aquí se llama protoboard o tablero eléctrico para hacer las conexiones. Observen aquí que tenemos 4 conexiones de A, B, de B, B, de C, y esto es el símbolo de tierra. Ok, cuando estemos haciendo la práctica, vamos a observar que para colocar, aquí podemos colocar la fuente positiva, la parte positiva de la fuente y aquí la parte negativa de la fuente de poder. O vamos a suponer que es una batería, para que lo entienda más rápido. Supóngase que tengo una batería de 12 voltios, como la de un carro. Agarro la parte positiva, la coloco en el rojo y la parte negativa en el medio. Entonces ya tengo alimentado aquí con 12 voltios, saco unos alambritos para acá, otro alambrito para acá y ahí tengo ya alimentado el tablero. Lo demás es hacer las conexiones, que serán explicadas con detalle cuando les toque hacer la práctica. Tenemos la resistencia, en este caso como el circuito es comprobación de la ley de Ohm, comprobación de los principios de divisor de corriente y divisor de voltaje, comprobación del cálculo de resistencia total, comprobación de la ley de nodo, la ley de voltaje y varios teoremas, superposición, Thevenin y Norton. En fin, en esta unidad vamos a abarcar todas esas temáticas. Apenas estamos arrancando con el tema 2 para que vayan agarrando mínimo. Vamos a armar un circuito sencillo con resistencia de este tipo, que es a través de código de colores se pueden determinar el valor de esta resistencia. Pero usted también lo puede agarrar el multímetro en ON, función ON o función resistor para medir el valor de dicho resistor o resistencia. Repito, estos son los elementos que les hablé, los elementos pasivos que tienen una función particular. Primero, limitar la corriente, producir caída de voltaje, es decir, hacer ciertas regulaciones en un circuito para una función o un trabajo específico. Muy bien, tenemos entonces que el tablero y el elemento que se va a colocar en el tablero. Tenemos otro equipo que vamos a utilizar, que es este aparato que también ustedes aquí, que se llama multímetro. Con este multímetro nosotros podemos medir voltaje, resistencia, ¿verdad? Y podemos medir también, en este caso, resistencia y voltajes. Para la ley de Ohm sería voltajes de corriente continua y medir también resistencia. Y si queremos medir corriente, bueno, hay que hacer una configuración para medirlo. Y será explicado también en la sesión, en la primera práctica del laboratorio de electrotecnia, que tiene que ver con los análisis, las comprobaciones de los teoremas de superposición, Thevenin y Norton. Para comprobar esos teoremas hay que pasar por la ley de Ohm, hay que pasar por la ley de corriente, la ley de voltaje, divisor de tensión y división de corriente. ¿Ok? Entonces, allá mismo se le va a explicar al detalle cómo hacer las mediciones, porque para medir voltaje hay que configurar el multímetro en la rueda esta que también en este switch de funciones y también saber colocar las conexiones de estas puntas de prueba. Entonces, es algo que pues que hay que dedicarle un detalle,
un tiempito, pero que no es algo del otro mundo. Ustedes cuando ya estén haciendo la práctica se les va a explicar. Este para que a grandes rasgos sepan que este aparato sirve para medir tanto voltaje, corriente, resistencia, tanto en continua como en alterna. Algunos tienen para medir capacitancia o valores de condensadores y también para medir frecuencia, es decir, son multifuncionales, por eso que se llama multímetro, porque mide varios parámetros, ¿ok? Pero lo importante es identificar en los planos qué es lo que se está colocando en cada circuito, y dependiendo de eso, usted configura ese aparato. Ok, seguimos entonces, ya estamos a punto de terminar. Tenemos aquí este circuito que ustedes están viendo en este momento. Este circuito también lo importé de el Proteus, el programa de simulación. Observen que aquí tenemos un amperímetro que está colocado en serie. Por eso que aquí se puse cómo se mide la corriente en serie. La corriente se mide en serie, ¿no? El punto positivo del amperímetro al punto positivo de la fuente y el punto negativo del amperímetro al punto superior de la resistencia. Está intercalado. Aquí yo tengo que acotar lo siguiente, y es muy importante, porque alguno de repente debe estar pensando, bueno, pero si colocamos en serie este aparato, puede presentar cierto valor de resistencia o impedancia, que sería el término legal, más exacto, ¿verdad? Y esa impedancia puede generarme una caída de voltaje, lo que significa que la caída en R1 no sería el valor, en este caso el valor de la batería. Entonces, esa caída de voltaje, ¿verdad? No sería la misma. Bueno, en realidad es aproximada, pero se va a comprobar la ley de Ohm también así. Si usted calcula, si usted calcula aquí la caída de voltaje, será una caída prácticamente parecida a 1,5, porque aquí se presenta una caída real, pero muy pequeña, porque cuando el aparato, el multímetro, está configurado como amperímetro, él presenta una baja impedancia, pero muy baja, con respecto a la resistencia del circuito. Esto significa que la caída es mínima, prácticamente 0 voltios. Por eso que se dice que la caída de voltaje en esta resistencia es aproximadamente igual a al voltaje o la diferencia potencial que presenta la fuente de energía, en este caso la batería. Eso es muy importante. Entonces que hay que buscar aparatos que tengan una alta sensibilidad, es decir, que la resistencia o la impedancia que presente este amperímetro sea muy baja comparado con los elementos a los cuales se les va a medir la corriente. Esto ocurre también en el caso de cómo medir voltaje. ¿Cómo se mide el voltaje? El voltaje se mide en paralelo. Fíjense que en este circuito, miren, el punto positivo de este voltímetro se coloca con la parte superior de R1, mientras que el punto negativo con la parte negativa de R1. Observen aquí en esto también, característica importante, el voltímetro se coloca en paralelo y observen que el voltaje que está colocando es prácticamente el de la batería. ¿Qué nos dice eso? Que este elemento no puede presentar una resistencia parecida o baja respecto a R1. Porque ¿qué puede pasar? Si es una resistencia cercana a la R1. Ah, bueno, que la corriente que está suministrando esta batería va a circular una fracción por aquí y otra fracción por el aparato. Pero eso no queremos eso. Nosotros queremos que este elemento presente una alta impedancia al circuito para que la corriente total que genera la batería circule por el resistor. De tal manera que este aparato, sí va a circular siempre una pequeña corriente por aquí, pero muy pequeña, despreciable comparado con la de aquí. Lo que significa que él va a medir prácticamente la caída de voltaje de esta resistencia, que prácticamente en este circuito es igual a la de la fuente de voltaje. Bueno, ya con esto, ya ustedes están en capacidad, porque fíjense ustedes, ¿qué es lo interesante que hemos visto aquí de la ley de Ohm?
Primero, hemos identificado cada parámetro en el circuito, ¿verdad? Segundo, cómo medirlo en la parte práctica y en la parte teórica. Hicimos un pequeño ejemplo de cómo calcular teóricamente la corriente conociendo la fuente, el voltaje y conociendo el valor de resistencia. Obviamente, puede ser que usted le manden a calcular un ejercicio, un voltaje y conozca la resistencia y la corriente, ¿verdad? O le manden a calcular la resistencia conociendo el voltaje y la corriente, dependiendo del tipo de ejercicio. Pero es muy sencilla la aplicación de la ley de Ohm. Y lo más interesante que hemos visto también aquí es que antes de hacer los montajes de los circuitos, tenemos que aprovechar la tecnología, los programas de simulación, que presentan un agregado y un potencial muy grande en el conocimiento de esta asignatura, porque podemos simularlos primero para después llevarlo a la forma práctica. Y aquí ustedes están identificando cómo se coloca un amperímetro y un voltímetro en un circuito. Más adelante se les explicará cómo se mide con un osciloscopio. También está en el Proteo y en Multisim cómo se miden ondas, salen las ondas y todo. Más adelante, en la unidad 2, vamos a ver eso. Pero por lo pronto, tenemos este abrevó. Ok, entonces, resumiendo, ya para cerrar, hemos visto en este tema 2 la ley de Ohm. Hemos definido cada parámetro, el voltaje, la corriente y la resistencia del circuito. Resistencia como elemento para realizar un trabajo, es decir, una resistencia de carbón, como son las que ustedes vieron ahorita, ese poco de resistencia en el tablero, o un filamento de un bombillo, o una resistencia de una cocina eléctrica, por ejemplo, o la resistencia de un calentador de agua también, en fin, o un horno eléctrico. Tantas aplicaciones que tiene la ley de Ohm a través de un solo elemento, imagínense, una sola resistencia. Ahora, cuando se combinan resistencias con bobinas y condensadores, ahí hay otras aplicaciones, pero esta es una de las aplicaciones más fundamentales, vamos a llamarlo así. Entonces, para la próxima clase, cerrando ya con esto, vamos a abordar otro tema, sí, otro tema, vamos a decir otro tema, que tiene que ver con los principios de superposición, principio o teorema de Thevenin y teorema de Norton. Pero la antesala de esos teoremas, que también la vamos a tener para la próxima clase, son los principios de división de corriente y división de voltaje, ¿verdad? Que son principios que nos ayudan a resolver situaciones, problemas en circuitos donde hay más de una resistencia, donde hay 2, 3, 4, 5. Tenemos que identificar cómo están esas resistencias, cómo están configuradas, si están en serie, si están en paralelo o si están combinadas, de tal manera que aplicando los principios de divisor de corriente y de voltaje podemos resolver también problemas que tengan que ver con la ley de Ohm, para calcular corriente o voltaje en algunos de esos elementos, algunos de esos elementos pasivos. Entonces hay que resumir estos circuitos que se ven al principio complicados, ¿verdad? Con más de dos resistencias, tenemos que llevarlos a un circuito más sencillo, y hacer cálculo de una resistencia equivalente. Y dependiendo de cómo te configuras, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Mientras tanto, le voy a dejar una actividad en, en la plataforma AVA y voy a aplicar la estrategia del foro, ¿verdad? Le voy a colocar una serie de ejercicios, lo voy a subir allá al AVA para que sean resueltos por el aula y también para que se plantee el feedback. También, si tienen alguna duda, bueno, pregunten a través del mismo foro o entre ustedes ahí. La resolución de los ejercicios
es individual, pero es válida la consulta entre ustedes mismos y también pueden consultar conmigo para resolver los problemas. Tiene un peso de 5% sobre el total del 20, digamos del 25%, vale 5%. ¿Ok? Entonces, y ahí va a aparecer la fecha tope para la entrega. Mientras tanto, bueno, vayan ejercitándose y nos vemos, Dios mediante, en la próxima sesión. Que tengan muy buenos días.